Bueno, para esta clase vamos a aprender a pintar las hojas, a dibujar y pintar las hojas. Vamos a hacer una figura que se llaman rombos y es esta figura. La muestro aquí dibujadita en papel para que se entienda más. Tiene dos lados largos y dos lados cortos, ¿cierto? Los lados cortos trato que queden cerca de la flor, o sea que sean la base de la hoja, y los lados largos que sean la punta. No importa cuál sea el orden, pero mire, estos dos largos, que es la punta, y estos dos cortos, que son la parte de la base, y una línea en la mitad. Puesto así, mire, la línea en la mitad la puedo hacer de primero, de última. El caso es que quede la figura, dos lados cortos y un lado largo, dos lados largos y una línea en la mitad. Listo, dibújenla. Mire, a veces yo hago la línea de la mitad primero y luego hago los otros. El caso es que me quede así, dos lados cortos y dos lados largos formando una punta, alejándose de la flor la punta. Listo. Ahora pasemos a aplicar ya el color. Ya tenemos ahí cada hojita dividida en dos porque tiene una línea por la mitad, ¿cierto? Para esto, pues tengo en cuenta aplicar bastante pintura, ¿cierto? Porque estamos trabajando con pintura acrílica. Se seca muy rápido, entonces eso también debemos tenerlo en cuenta, recuerden. Ahora, voy a tomar un lado de esta hoja, perdón, y le voy a aplicar este amarillo que se llama amarillo neón. Y repito el mismo proceso con todas las otras hojas, un lado de amarillo neón. ¿Listo? Un lado de amarillo neón. El otro lado de la hoja la voy a pintar con amarillo sol, o amarillo canario, o amarillo limón, si quieren. El caso es que sea otro amarillo que no sea el neón, pero que no vaya a ser tampoco tan oscuro. ¿Listo? Mire, en mi caso, en este caso, yo la pinto con amarillo sol. Pero como ya le digo, cualquier otro amarillo le puede funcionar. Al finalizar la clase, usted me dice si está satisfecho o no, me escribe un comentario si le gustó esta clase y le dejo ahí en los comentarios el enlace para el curso completo de sombreros. Ahí le enseño a pintar 11 diseños distintos desde cero hasta terminarlos completamente. Desde donde nace cada una de las hojas, voy a poner un color caramelo y lo voy a poner desde la base y lo estiro en forma diagonal, pero en ninguna de las ocasiones llego hasta el extremo de la hoja. Solamente hago unas simples líneas que nacen desde la base de la hoja en forma diagonal hacia afuera. Mire, desde la base hacia afuera en diagonal desde donde nace la hoja, ¿listo? No es en horizontal, no, mire, por favor, pause el video y trate de que cada una le quede de esta forma, ¿listo? Trato de no llegar hasta el extremo de la hoja porque tengo que dejar también que se vea el amarillo sol o el amarillo oscurito que apliqué. Entonces, bueno, solamente voy a ver que se vea bien caramelo la parte de la base de la hoja. La misma operación la vamos a realizar, el mismo proceso, en el otro lado que pinté de amarillo neón y lo voy a hacer con un verde muy claro, muy encendido o un verde neón, que es lo mismo, ¿no? Si no tiene verde neón no hay problema, póngale un verde bien encendido, un verde bien vivo. Lo único que le pido, no le va a poner verde oscuro, póngale un verde bien vivo. Para este estilo de hoja, sí, un verde bien vivo. Y lo realizamos de la misma forma, desde la base de la hoja, en diagonal hacia afuera, en diagonal hacia afuera, en diagonal hacia afuera. Y en ninguno de los momentos llegar hasta el extremo de la hoja, porque no quiero tapar el amarillo neón que puse. Bueno, en esta parte vamos a poner un poquito más de profundidad y más de estilo. Entonces vamos a hacer unos detalles en negro. Vamos a hacerlo en la misma dirección que hicimos con el caramelo y con el verde, pero en esta ocasión son rayitas separadas, no simétricas. ¿Entendido esto? No son simétricas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una medida igual, que no son iguales, que no son 100% idénticas las unas de las otras. Entonces, esta línea la hacemos donde hicimos el verde y donde hicimos el caramelo. Voy a dejar aquí un pantallazo para que, o sea, voy a dejar quieta la imagen, tome un pantallacito o pause el video y trate de que quede cada hoja igual. Esta hoja está en diagonal, entonces puede confundirse, pero no, mire, voy a tener en cuenta que el centro de la flor es aquí donde está el vino tinto y que todos estamos partiendo desde la base de cada hoja. Entonces, mire, en cada base de hoja nace el verde, en cada base de hoja nace el
caramelo y el negro también en este caso. Los puntos rojos que les estoy mostrando en este momento es donde es la base de cada una de las hojas, o sea, la parte más cercana que cada hoja tiene a la flor. Entonces, ahí donde están los puntos rojos son las bases. Entonces, vamos a partir de ahí siempre. Por ejemplo, aquí vamos a hacer diagonal, diagonal. Este ejercicio con este negro lo estoy haciendo con un pincel delineador. Le recomiendo que hidrate muy bien el pincel, que no le recargue de agua, pero que mantenga metiéndolo en el agüita por ahí de vez en cuando para poder que no esté tan seco y el negro deslice mucho mejor. ¿Ya? Ahora, fíjese que tampoco estoy llegando hasta el extremo de cada una de las hojas y que este ejercicio o este proceso lo estoy realizando tanto en el lado del verde que tiene verde como en el lado que tiene el color caramelo. ¿Listo? Son rayitas, no son iguales las unas a las otras, son diferentes y son corticas y en diagonal. Entonces, tómese su tiempo y realice en una hojita este ejercicio antes de ponerlo en práctica en el sombrero. Y por último, pero no menos importante, tenemos estas lineecitas que van en los laterales. También van en diagonal y vamos a tener en cuenta que las estoy realizando solamente en los dos laterales largos, no en los corticos. Miren y verán. Y vamos a hacerlo de esta manera, miren. Vamos a hacer las líneas, son corticas y van en diagonal, pero esta vez están desde estos laterales largos hacia la base. O sea, es como si fueran en esa dirección de la base, ¿cierto? De la base de la hoja. Pero no las vamos a hacer largas. Ahí está el detalle y el secreto de esta hoja. No son largas, las voy a hacer cada una cortica, pero como si fuera hacia allá, pero como si fuera hacia la base, pero como si fuera hacia la base. Y lo voy a tratar de hacer que cada lineecita cuando la tiro hacia allá sea como el pincel tirando el pincel, y hago unas más corticas, otras más larguitas, pero ojo, siempre teniendo en cuenta la dirección hacia la base, hacia la base, hacia la base, para que haga juego, o mejor dicho, ante el ojo haga ver como si fuera parte de las mismas líneas diagonales negras que hicimos larguitas que tenemos ahí. Entonces, desde esas líneas, desde esos laterales que son largos, hacia la base, hacia la base, hacia la base. Líneas corticas que no sean uniformes y en diagonal, pero corticas, corticas, corticas. Listo, nos vemos en la siguiente clase. Esto practíquelo en una hojita. Y si de pronto me ayudan a compartir mis contenidos de Facebook, les agradezco. Chao, 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 chao.